que tiene múltiples causas. Entonces hoy día vamos a hacer la parte 1 y el jueves de la parte 2. Ponencias, se han utilizado diferentes guías. Las principales son la normativa de archivos de bronconeumología, efusión pleural masculina, una revisión, un estudio, y el libro de neumología clínica de Álvarez. Primero vamos a hablar cómo se distribuye y se maneja el líquido pleural normal en el organismo. ¿Me escuchan bien, no, delegado? Sí, doctora, sí la escuchamos bien. Okay. Hay dos pleuras. La pleura visceral y la pleura parietal. Estas pleuras están separadas por un espacio virtual, ¿no?, que contiene líquido pleural alrededor de 12 mililitros por hemitórax. ¿De dónde aparece ese líquido pleural? Es el resultado de un ultrafiltrado de los capilares mesoteliales. ¿Cuál es su función de este líquido pleural escaso? Es lubricar las superficies para los movimientos respiratorios. Entonces, hay una relación, principalmente es una relación en este espacio de la presión hidrostática y la presión oncótica, causando una filtración de líquido desde los capilares de la pleura parietal hacia el espacio pleural. Este líquido se reabsorbe continuamente por los linfáticos de la pleura parietal. Hay una presión intrapleural constante de menos 5 milímetros de mercurio. La presión hidrostática por la pleura parietal va a ser de 30 milímetros de mercurio. En la pleura visceral, la presión isostática es de 24 centímetros de agua o mililitros de mercurio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una gradiente, ¿no?, que genera que de la pleura parietal vaya a la pleura visceral. La presión oncótica, en cambio, en ambos lados, la presión oncótica va a ser de 29 centímetros de agua. Acá vemos otro dibujo, ¿no?, de la ubicación del líquido pleural que rodea ambos pulmones, y cuando se produce un exceso o una mala absorción o hay inflamación, se acumula el líquido. Causas de la efusión pleural. Cuando aumenta la presión hidrostática, generalmente nos va a ser causado por una insuficiencia cardíaca, por un aumento del líquido del intersticio pulmonar. Cuando disminuye la presión intrapleural, es causado por una atelectasia o un pulmón atrapado. Causas de disminución de presión oncótica que causan un derrame pleural: la hipoproteinemia, una desnutrición severa. Causas del aumento de permeabilidad de los vasos capilares pleurales: una infección, cáncer, embolismo pulmonar. Cuando hay obstrucción del drenaje linfático, puede ser causado por cáncer, infecciones, clotórax. Cuando hay un defecto de comunicación peritoneo-pleural, por ejemplo, una cirrosis hepática, también puede causar efusión pleural.
Cuando hay una rotura del conducto torácico, causando quilotórax. Aquí al lado izquierdo podemos ver una radiografía de tórax posterior anterior, ¿no? Bien inspirada, donde se observa un derrame pleural bilateral. En el lado izquierdo vemos la curva de Damasó, ¿no? Un velamiento de la base izquierda que borra la silueta cardíaca en una parte. En el lado derecho podemos observar aumento de la cúpula, ¿no? Del diafragma, ¿no? Con un velamiento del ángulo costodiafragmático derecho, correspondiendo a un derrame pleural pequeño. En cuanto al derrame pleural, tenemos que realizar un estudio. El estudio principal del derrame pleural es identificar si es un trasudado o es un exudado. Los primeros generalmente resultan de un desequilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas en la circulación pulmonar o sistémica. Los segundos por un aumento de la permeabilidad vascular. Los trasudados, la principal causa es la falla cardíaca y en menor medida la cirrosis hepática. Habitualmente no son necesarios otros procedimientos diagnósticos adicionales cuando se piensa que se debe a un trasudado. Por el contrario, si pensamos que es un exudado, va a necesitar generalmente un estudio más extenso porque tiene diferentes patologías. Entonces, el trasudado es un ultrafiltrado del plasma que va a resultar del desequilibrio que se produce entre las fuerzas hidrostáticas y oncóticas. Y esto se da en una pleura sana. El 80%, como había mencionado, es de falla cardíaca. El exudado, en cambio, se debe a la pérdida de la integridad de la membrana pleural, con un aumento de la permeabilidad vascular o alteración de un mecanismo de reabsorción linfática. En el exudado, ¿no? En la literatura se describe la principal causa es cáncer, segunda, bueno, más o menos también en ese rango, las enfermedades infecciosas, sobre todo las paraneumónicas, ¿no? Y un 12% las de TB. Entonces, se nos han brindado los criterios de Light para poder diferenciar si es un tipo exudado o trasudado. Esto va a cumplir si cumple estos criterios en uno o más. Que el cociente entre el líquido, las proteínas líquido pleural y la sérica sea mayor de 0.5. Que el cociente del lactato de deshidrogenasa, ¿no? Que manifiesta destrucción celular, entre el líquido pleural y entre el sérico es mayor de 0.6, o si es más de las 2/3 partes del límite superior del resultado normal de laboratorio. Entonces, ¿cuál va a ser mi protocolo? Tengo un derrame pleural, el paciente me puede hablar de un dolor pleurítico, que es un dolor tipo punzada, ¿no? En un hemitórax. Puede presentar tos seca, exigente, ¿no? No filiada. En la exploración física podemos encontrar matidez, donde se encuentra el derrame, afonía, ¿no? Murmullo vesicular disminuido o abolido. Entonces solicitamos una imagen pulmonar. Anteriormente, antes, en el pasado, no tenían toda a disposición toda la tecnología que ya ahora antes usaban una placa de tórax, ¿no? Y una ecografía. Ahora se sugiere que podamos usar ecografía y tomografía. Planteamos el diagnóstico. Con eso sí ya es suficiente. Por ejemplo, sospechamos un trasudado, entonces no tenemos por qué realizar toracocentesis, ¿no? Porque los líquidos trasudados causados por falla cardíaca, el tratamiento son diuréticos.
Pero si a pesar de que utilizan diuréticos no mejora, hay duda diagnóstica o queremos una toracocentesis evacuatoria terapéutica, ahí sí utilizamos ese método. Entonces, se realiza imagen sugerente de derrame pleural, hacemos una ecografía. Si aún no está bien definido, también una tomografía de tórax. Y si aún tenemos dudas, podemos utilizar una broncoscopia. En cuanto a la toracocentesis, es la extracción del líquido pleural para estudio. Si tenemos el líquido pleural y aún no tenemos diagnóstico, podemos realizar una biopsia pleural transparietal o mediante toracoscopía. Si es transparietal, hay que hacerlo con ecografía torácica. Y con eso podríamos llegar al diagnóstico. Si aún no llegamos al diagnóstico, se va a proponer una toracotomía. Hay varias causas del derrame pleural, ¿no? Como habíamos mencionado, hay tipo exudado y trasudado. ¿Podría darse falsos positivos en criterios de Light para exudado? Sí, pocos casos, pero sí podría darse. Por ejemplo, una paciente con falla cardíaca que toma diuréticos y a cada rato requiere que le hagan toracocentesis, ¿no? Entonces el líquido se va a volver más inflamatorio, va a haber más proteínas y puede tener características de exudado. O una persona con una efusión pleural hemática por el aumento de eritrocitos que me va a causar un aumento de LDH y proteínas. Cuando mis criterios like están limítrofes o no cuadran bien con el cuadro clínico, puedo hacer la diferencia de albúmina, que es albúmina en suero menos albúmina de líquido pleural. Si es mayor de 1.2 nomos por decilitro, el derrame pleural probablemente es un trasudado. En cuanto al derrame pleural infeccioso, el más común es el paraneumónico. Las causas de este, ¿no? Son generalmente por neumonía. Puede ser pues, por una tuberculosis o también hay un embolismo pulmonar séptico. Otras causas son cirugías torácicas y abdominales, del derrame pleural infeccioso, traumatismos torácicos, mediastinitis. Otra causa de derrame pleural infeccioso son las infecciones subdiafragmáticas, como peritonitis. El otro día estaba viendo una interconsulta de cirugía, ¿no? De un señor que había hecho absceso hepático y secundariamente había hecho un derrame pleural infeccioso, un empiema que tuvo que entrar a sala, ¿no? Para una decorticación. Vamos a hablar, el más común, el paraneumónico. Se asocia a una infección pulmonar, generalmente neumonía, puede ser un absceso también o bronquiectasias infectadas. Entre un 20 a 57% se acompañan las neumonías bacterianas con un derrame pleural paraneumónico y alrededor del 40% son complicados o con empiema. Este es un cuadro de Archivos de Bronconeumología de 2014 en que describe las diferentes fases de un derrame pleural paraneumónico. Son 4 fases y primero tenemos la pleuritis seca, ¿no? Donde se va a dar una reacción local por inflamación del parénquima pulmonar continuo, ¿no? El parénquima tomado por la neumonía, ¿no? No hay efusión pleural, pero al afectar las terminaciones nerviosas puede causar una pleurodinia, dolor pleurítico. Puede haber escasos neutrófilos. En la fase 2 exudativa, la formación de líquido pleural se debe a la migración de neutrófilos que se acumulan en el endotelio adyacente a la neumonía, tras la aspiración de microorganismos en los alvéolos subpleurales. Los neutrófilos y las células mesoteliales se activan
y van a generar la secreción de interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulador del endotelio vascular, generando aumento de la permeabilidad capilar, vasodilatación y aumento del líquido intersticial. Estéril, que aumenta la gradiente de presión entre la pleura y el intersticio. Entonces, en esta fase exudativa, se va a caracterizar por un exudado con escasos neutrófilos. Vuelvo a repetir, esta fase exudativa se va a caracterizar por exudado con escasos neutrófilos más lactato deshidrogenasa aumentada, pero que todavía no me llega a valores más de 1000, un pH mayor de 7.2 de líquido pleural, con una glucosa de más de 60 miligramos por decilitro. Posteriormente, pasamos a la fase fibrino-purulenta. Se define por la presencia de bacterias en el líquido pleural, con neutrófilos y detritus celulares. Hay aumento de fagocitosis y metabolismo bacteriano, generando un aumento de la glucólisis, disminución de la glucosa. Entonces, se va a caracterizar en esa fase fibrino-purulenta por lactato deshidrogenasa más de 1000, más un pH menor a 7.2, más glucosa menor a 40 miligramos por decilitro. Hay un aumento de fibrina ocasionado por aumento de proteínas en la pleura y la disminución de la actividad fibrinolítica. Hay secreción de los glucosaminoglucanos y colágeno por fibroblastos desplazados al espacio pleural. Va a haber un aumento del interferón gamma, que estimula la liberación del inhibidor del activador del plasminógeno, PAI1, PAI2, y el TPA, desde las células mesoteliales. Después tenemos la fase organizativa, ¿no? Que es del empiema loculado. Me he olvidado de comentarles también que la fase fibrino-purulenta, por la fibrina y el colágeno presentes, puede haber loculaciones en el derrame pleural. Ok, ahora sí pasemos a la fase organizativa, que se forma una corteza pleural originando al pulmón atrapado, o sea, quiere decir un pulmón que tiene bastantes loculaciones, fibrina, que no puede moverse, ¿no? Y fibrotórax, ¿no? Ya reaparece el fibrotórax. Hay un depósito aumentado de fibrina y colágeno en ambas pleuras por la hiperproliferación de fibroblastos por el factor transformador de crecimiento, beta. Si no se resuelve quirúrgicamente, queda siempre un engrosamiento pleural. Por ejemplo, el otro día, hace una semana y media, había un paciente en la UCI, ¿no? Con un derrame, una pleura engrosada, calcificada en ambos pulmones, ¿no? En ambos pulmones, era un paciente renal en diálisis, ¿no? Que había seguro, los pacientes con enfermedad renal en estadios avanzados hacen derrame pleural a repetición, ¿no? Y en un momento no se trató y la pleura quedó engrosada. Se abrazó infectado y quedó ya con calcificaciones. Si no se evacúa el líquido que permanece atrapado en la cavidad pleural, puede ser como el que mencionaba, persiste en el tiempo el líquido pleural, se calcifica, se hace una pleuritis. O puede evolucionar a un trayecto fistuloso. A veces se produce fístula con drenaje al exterior y eso se llama un empiema
necesitasis. Entonces, este es otro cuadro, ¿no? Que me hablan de las 3 fases. Hay otros autores que me dicen que solo hay 3 fases. Bueno, fase exudativa, fibrinopolenta y organizativa. Entonces, en la exudativa, inflamación, neutrófilos, aumento de la permeabilidad vascular y pleural por citoquinas. Y la fase fibrinopolenta, activación de la cascada de coagulación, aumento de depósito de fibrina y remodelado de la fibrina, baja regulación. Un ratito, discúlpeme que me están llamando de la clínica. Un ratito. ¿Aló? Doctorita, buen día. Rosy de Salida Esencial de la Clínica Americana. ¿Dónde está? Ok, entonces sigamos. En la fase sudativa es un derrame pleural simple con líquido libre. La fibrinopurulenta es un derrame paraneumónico complicado con loculaciones y septos fibrosos. Y en la organizativa, acumulación de bacterias y células inflamatorias de desecho. Empiema y pus, ¿no? Y tenemos la diferenciación de los niveles de pH, glucosa y LDH, donde generalmente es en la fibrinopurulenta donde vamos a encontrar microorganismos presentes. Podemos encontrar, porque la sensibilidad del cultivo para microorganismos en líquido pleural es baja. ¿Qué microorganismos vamos a tener en el líquido pleural? Los más frecuentemente asociados a una neumonía aquí de la comunidad son gram positivos aeróbicos, como el Streptococcus milieri y la Pneumoniae, seguidos por el aureus y después por los anaerobios cuando es una neumonía por aspiración. Y por un pequeño grupo después de los anaerobios de gram negativos, enterobacterias, E. coli y Haemophilus influenzae, en pacientes con comorbilidad, especialmente los diabéticos y alcohólicos. Cuando es nosocomial, más frecuente es el Staphylococcus aureus y generalmente es meticilin resistente. Le siguen los gram negativos aerobios como E. coli, Enterobacter y Pseudomonas y los anaerobios junto con los gram negativos. Las infecciones fúngicas son infrecuentes y la cándida es el hongo más común, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Este es un esquema de la neumonía adquirida en comunidad y el hospital. Lo vemos en la comunidad, el más común es Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y Milleri, los más comunes dentro del grupo de Streptococcus. Y el hospital, el más común son los Staphylococcus aureus meticilin resistentes. La tomografía de tórax me va a permitir identificar colecciones interlobulares localizadas en la pleura mediastínica y las de pequeño tamaño, paravertebrales. Facilita la diferenciación entre un absceso y un derrame pleural complicado, que muestra el signo de la pleura escindida, pleura parietal y visceral engrosadas con desplazamiento de los vasos circundantes, lo que ayuda a distinguirlo de un absceso de pulmón. El aire dentro de un derrame pleural paraneumónico, en ausencia de maniobras previas como una toracocentesis o un drenaje torácico, puede deberse a un germen que forme aire. O la evolución a un empiema con fístula broncopleural o pleuroparietal, un empiema necesitasis. En la tomografía, el engrosamiento de la pleura y la atenuación de la grasa subcostal sugieren infección de la cavidad pleural. También puede ser útil para detectar una neoplasia que acompañe a un derrame paraneumónico. Sí, puede presentarse los dos casos, porque acuérdense que las neoplasias a veces se necrosan por dentro, ¿no? Y pueden causar infecciones pulmonares. La tomografía es poco sensible para visualizar los septos. Aquí entra la ecografía. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de derrame pleural. Tenemos al lado derecho un derrame pleural maligno, ¿no? Donde hay un nódulo, una imagen hiperdensa en la pleura. Y en el lado izquierdo tenemos un derrame pleural con engrosamiento de la pleura, ¿no? Visceral, donde va a haber
aire dentro del derrame pleural, sugerente de un germen formador. La ecografía me va a ayudar también a llegar a ver derrames pleurales pequeños y la presencia de septos. Y nos ayuda también como guía para la toracocentesis y la colocación de drenaje, ¿no? Este es un líquido libre, un derrame pleural libre, y aquí vemos un derrame pleural con septos múltiples y loculaciones. El tratamiento es controlar la infección por medio de antibiótico-terapia, drenar el derrame pleural infectado o complicado. No hay que omitir una buena nutrición, sobre todo en pacientes desnutridos, y la profilaxis antitrombótica que podríamos dar a los pacientes que van a estar tiempo en hospitalización. El tratamiento de antibióticos de forma empírica y precoz, porque hemos mencionado que el cultivo no es muy sensible, incluyendo gérmenes anaerobios y ajustando los resultados del cultivo si se llega a obtener. Se propone una combinación de cefalosporina tercera con clindamicina o metronidazol o monoterapia con amoxiclavulánico. En el extranjero tenemos la presentación endovenosa. Los pacientes alérgicos a las penicilinas pueden recibir tratamiento con clinda, habitualmente en combinación con una quinolona. Si el tratamiento es para una infección nosocomial, se recomienda vancomicina o linezolid porque van contra los estafilococos meticilin resistentes. Las penicilinas y pseudomonas, como el pipetazo, el carbapenem o cefalosporinas de tercera, con metronidazol. Los aminoglucósicos llegan mal al pulmón, ¿ya? Por lo que yo no lo uso en neumonía, por ejemplo. Y no se recomiendan para derrames pleurales infecciosos. La toracocentesis va a ayudar al tratamiento. El evacuatorio es un procedimiento terapéutico eficaz cuando el derrame es de tamaño moderado y no cumple criterios de drenaje con tubo. Está indicado en pacientes con pH menor de 7.2, derrame loculado y gérmenes en líquido pleural, el drenaje torácico. Una cosa es drenaje torácico con tubo y otra es toracocentesis que se realiza mediante una aguja. En caso de no disponer la determinación de pH, como por ejemplo en Puno no tenemos para medir pH en líquido pleural, la glucosa menor a 60 y el LDH más de 1000 nos pueden identificar que sea un empiema o en una fase fibrino-purulenta. Destacar que también puede requerirse el drenaje pleural en caso de una mala evolución. En los derrames pleurales loculados, la ecografía torácica facilita su localización y colocación aquí de tubo de drenaje. No se hace con toracocentesis porque se dejaría loculaciones, sobre todo si se requiere más de un tubo para drenar distintas cavidades. Se considera que el drenaje ha fracasado cuando a pesar del tratamiento antibiótico persiste el cuadro séptico. Puede ser una localización inadecuada del drenaje, múltiples localizaciones al inicio tardío de tratamiento antibiótico o la presencia de una fístula broncopleural. Los fibrinolíticos deben iniciarse de forma precoz cuando se haya visto en la ecografía loculaciones y empiema. Facilitan el drenaje de líquidos muy densos y formación de tabiques de la cavidad pleural. Bueno, yo he visto el uso de fibrinolíticos que usan con cierta frecuencia en neumología pediátrica de Revaliati, ¿no? Han aprendido la técnica. Se utiliza principalmente streptocinasa, urocinasa o alteplasa con DNase. Y no existe un concepto respecto a la dosis, pero hay unos sugerentes cotidianos que se usan. Facilita el drenaje de líquidos densos y previene la formación de tabiques. Es un tratamiento seguro con escasos efectos secundarios. Mejora la evolución radiológica y disminuye los días de drenaje y estancia hospitalaria. Su contraindicación, una fístula broncopleural. La toracoscopía es una opción para pacientes con derrame tabicado, sí lo hemos usado, ¿no? Permite el debridamiento pleural con la consiguiente reexpansión pulmonar, evacuación de pus y colocación de drenaje. El tratamiento quirúrgico está indicado para controlar la sepsis cuando falla el tratamiento médico y drenaje con fibrinolíticos. Acá en Puno contamos con eso, sí. Tenemos un cirujano de tórax cardiovascular que realiza procedimientos con VATS, videotoracoscopía. Estos son los medicamentos que se utilizan para la lisis de las loculaciones de derrame pleural, streptocinasa, uricinasa, alteplasa, ¿no? Con estas dosis
que se instalan de acuerdo a este tiempo, hasta 7 días, hasta 6 días, hasta 6 días. ¿Cuál es el algoritmo? La anamnesis, la exploración física, se sospecha de un derrame paraneumónico, los análisis más la radiografía de pulmón, la ecografía de tórax para ver si es complicado o no, se realiza toracocentesis, si es post hay que hacerle tinción gran y cultivo, bueno, siempre se pide la toracocentesis como un protocolo desde el inicio cero. Tinción gran, cultivo, pH no tenemos. La bioquímica, la celularidad, ¿no? Si el pH es menos de 7.2, drenaje fibrinolítico. Si es más de 7.2 o igual a 7.2, toracocentesis evacuatoria. Si el derrame es floculado, drenaje fibrinolítico. Si no funciona, toracoscopía. Y si vemos que está la pleura ya está toda magullada, se le hace decorticación. Este es otro cuadro, ¿no? Un poco más extenso, pero que también me habla. Aquí coloca también el manejo del antibiótico, ¿no? Que habíamos conversado anteriormente en la clase. En cuanto al derrame pleural tuberculoso, es la consecuencia de una respuesta inmunológica compartimentalizada frente a escasos componentes antigénicos, que son los micobacterios tuberculosos, que alcanzan la pleura desde focos subpleurales. En la fisiopatología, las células mesoteliales neutrófilos y linfocitos Th1, CD4, cooperadores, están envueltos en este asunto. Los monocitos y sus correspondientes citoquinas, interleuquina 1, 6, 8, e interferón gamma, factor de crecimiento endotelial vascular, son responsables de la inflamación local, incremento de la permeabilidad vascular y acumulación de líquido en el espacio pleural. Aquí se va a proponer, ¿no? Si es un líquido sugerente tipo exudado generalmente, ¿no? He visto cientos de derrames pleurales tuberculosos y la mayoría han sido exudados. Habré visto uno más que fue trasudado a veces, ¿no? Pero generalmente son exudados, ¿no? Si es un exudado y sospecho de TB, hay que realizar biopsia pleural. ¿Y qué vamos a hacer en la biopsia? Granulomas que nos dan un diagnóstico. Su sensibilidad es superior al 80% y rendimiento del 90% y confirma diagnóstico con la presencia de bacilos alcohol resistentes, pero que no siempre están presentes, la mayoría de veces no están presentes. O el aislamiento de micobacteria de tuberculosis en cultivo. La toracoscopía diagnóstica es indicante la sospecha de clínica persistente y negatividad de los resultados. Por ejemplo, yo tuve un paciente con derrame pleural que se drenaba a los 4 días y volvía a llenarse 1 litro a 2 litros de líquido pleural, ¿no? Y había venido con un informe de neumología, un informe de Arequipa, ¿no? Que había puesto este diagnóstico de TB, pero le habían hecho estudio de líquido, un líquido tipo exudado, que no le habían hecho biopsia. Entonces yo aún tenía duda si era un derrame por tuberculosis o un derrame maligno, porque recibía muy rápido antígenos de TB, también puede recibir así. De todas formas, hablé con los familiares para que se le permitiera hacer una biopsia en sala por toracoscopía, ¿no? Porque cuando tú abres, visualizas si hay las lesiones, ¿no? Per se, en ese momento. Y así fue en efecto, la abrieron y observaron que era un tumor, ¿no? Era cáncer y no era una TB. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a la clínica, ¿no? La sospecha, todo es integral. Esta es una microfractografía de biopsia pleural donde se observa granulomas, y aquí se observa un granuloma con presencia de células gigantes tipo tipo gigante de Langhans, donde va a tener una corona de histocitos y linfocitos periféricos. Un reactivo muy valioso para la TB celada, el cual lamentablemente no contamos en el hospital, que me va a ayudar al diagnóstico. Una sensibilidad del 88 al 100% y una efectividad del 81 al 90%. El nivel de corta más aceptado es 35 unidades, otros laboratorios utilizan 40, 45 unidades. Los rendimientos son similares, aunque tengan VIH, inclusive con cifras de linfocitos CD4 bajas.
El rendimiento mejora cuando el paciente es menor de 35 años, con una proporción de linfocitos neutrófilos mayor de 0.7 en líquido pleural. Los falsos positivos de ADA que se pueden dar, porque el ADA se debe por la síntesis de los linfocitos. Entonces, otros momentos que hay un buen número de linfocitos es, por ejemplo, en empiemas y en los linfomas. Incluyen otros menos comunes como la AR y algunos carcinomas. Entonces, métodos diagnósticos de TB, la prueba de tuberculina es para ver, bueno, aquí en Perú no es dando la prueba de tuberculina porque se estima que el 60-80% de la población está infectada de TB, ha tenido alguna prima infección en algún momento de su vida, entonces su prueba de tuberculina va a salir positiva. El esputo inducido, es decir, el paciente no tose, como mencioné, generalmente tos seca, no productiva, entonces se le va a nebulizar al paciente para causar un esputo inducido. Para eso hay que tener una cámara especial. Bueno, la biopsia pleural, ¿no? Nos ayuda bastante el diagnóstico. Y también mencionan que pueden hacerse cultivos líquidos, ¿no? Como con el Bactec, el MODS, ¿no? Podemos usar PCR, el ADA total, que generalmente es el que se usa, porque hay pocos laboratorios que tienen lo dividen en dos tipos, ADA1 y ADA2, y el que nos resulta para TB, el ADA2, ¿no? Y el interferón gamma en líquido pleural. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? La sospecha clínica radiológica de TBC. Hacemos toracocentesis, pedimos los análisis de estudio de protocolo. Dentro de ellos incluye el ADA, ¿no? Si es mayor de 35, alta sospecha de TBC y podemos iniciar tratamiento. Si todo concuerda, sin la biopsia. Pero si aún tenemos dudas, podemos llegar a la biopsia pleural cerrada. Se propone que siempre sea con guía ecográfica. Si el ADA es menos de 35, pero yo sospecho TB u otra patología como cáncer, por ejemplo, en este paciente que mencionaba, se va el paciente a biopsia pleural. Muy bien, alumnos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, nos estamos viendo en la próxima clase. Ok, doctora, muchas gracias.